¡Ay, ay, ay! Melor. Aquí estamos de regreso en el segundo semestre en correspondencia con Tolkien. Hemos llegado ya a la mitad, hemos tenido unas vacacioncitas muy dignas, celebrando las fiestas patrias peruanas y las fiestas patrias arequipeñas también. Nos hemos tomado las dobles fiestas. Y estamos ya de regreso para retomar la lectura y comentario de las cartas de Tolkien. Tenemos a varias personas conectadas nuevas. Estamos leyendo un libro sobre, bueno, es de y sobre Tolkien al mismo tiempo, porque es una recopilación epistolar de las cartas que Tolkien escribió a lo largo de su vida. El primer semestre lo que vimos fue, pues, desde que era un jovencito enamorado, con todo en la Primera Guerra Mundial, el tiempo entre guerras, cómo empieza a soñar y a pensar y a imaginar todo el mundo de la Tierra Media, que resulta que tiene un nombre que justamente hoy aquí se tratará, y me encantaría que estuviera el presidente Francisco para que me corrigiera si es que no lo estoy entendiendo yo mal. Pero bueno, si no está, no pasa nada. Bueno, hemos visto pues eso, desde los inicios de la creación del mundo de la Tierra Media hasta la publicación del Hobbit, el exitazo que fue, la publicación de la parte 1 y 2 de El Señor de los Anillos, ¿no? De la Comunidad del Anillo y las Dos Torres, y nos encontramos pues en 1955, a puntito, muy cerca de publicarse el volumen número 3, que es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver toda la preparación, todo el nerviosismo alrededor de la publicación que cerraba la trilogía y su exitazo, ¿bien? Su gran éxito y consecuentes reflexiones. Entonces, bueno, vamos a comentar las cartas de la 166 del 22 de julio de 1955 a la 180 ya es en enero, si no me equivoco, efectivamente. No, sí, ya es en enero, efectivamente, el 14 de enero de 1956, 14 de enero, fecha de cumpleaños de un muy buen amigo mío. Así que, bueno, pues eso, vamos a ver medio añito prácticamente de julio a enero. No tengo diapositivas preparadas, me van a disculpar, he estado peleando con mi salud y peleando con varias cosas que me han dificultado la preparación de esta sesión. Y bueno, hasta hace, ¿qué han sido? 35 minutos, hasta hace 35 minutos no tenía internet. Así que he estado peleando con un montón de cosas y no he podido hacer las diapositivas. Pero bueno, vamos comentando como hacíamos en las primeras sesiones hasta que Blanca Santos levantó el listón haciendo unas diapositivas hermosas y nos obligó moralmente a todos. ¿O fue Gerald? Fue Gerald, ¿no? No, fue Geraldine y de ahí yo seguí. Fue Gerald. Y luego, claro, Gerald hizo la novedad y Blanca lo convirtió en tradición, lo cual ya, como para no hacer diapositivas. Bueno, para que sigan subiendo el listón, en este segundo semestre empezamos de nuevo así. Piano, piano, ya. Cada quien que le vaya dando su toque. Se aceptan voluntarios para las próximas sesiones, por si acaso. Bueno, entonces, en la carta 166 del 22 de julio de 1955, dirigida a Allen Unwin, prácticamente lo que veo interesante es la introducción, que dice que las pruebas de los apéndices del tercer volumen, El Retorno del Rey, fueron causa de gran preocupación para Tolkien. Llegaron tarde de los impresores y comprobó que la página que debía contener una clave fonética de las Angertas, me dirían si lo estoy pronunciando bien, o runas de los enanos, se habían impreso sin los símbolos fonéticos debidos. Para mí, es que estos problemas solo los puede tener Tolkien. Devolvió esta página con los símbolos trazados a mano, sobre los que los impresores reprodujeron este dibujo en borrador en facsímil, que no era para nada lo que Tolkien quería.
Su deseo era que compusieran los tipos de los símbolos fonéticos. Estaba también ansioso porque no había recibido las pruebas de página de la narración del retorno del rey, donde debían incorporarse las revisiones que les había enviado a los impresores ya hacía algún tiempo. La siguiente carta, que trata de estos asuntos, es típica de las muchas alarmadas que escribió durante esas semanas. O sea, nos pone aquí, porque claro, esta edición de las cartas está hecha por el hijo y por el editor, ¿bien? Que es Humphrey, ¿no? No, ¿cómo se llama el autor de este libro? Junto con el de la biografía, que lo hemos comentado hace un rato, Mar. Humphrey Camperton. Humphrey Camperton. Entonces, han seleccionado esta carta como modelo, como ejemplo de las muchas cartas que escribió Tolkien, estresadísimo, ¿no? Y súper preocupado por la publicación del Retorno del Rey. Pues eso, como nos tiene acostumbrados ya desde el Hobbit, preocupado porque iba a ser un desastre, y fue un exitazo, con los 2 volúmenes anteriores también, y eso. La carta 167 del 15 de agosto, escrita a Christopher y Faith Tolkien, trata sobre su viaje a Italia. Él viajó a Italia con su hija Priscila y fue a ver la ópera de Rigoletto. A mí me resulta muy interesante que se comenta que hubo misa solemne cantada, lo pone con exclamaciones, ¿no? Misa solemne cantada por el cardenal Micara con acompañamiento de trompetas de plata durante la elevación. Esto quizá en una lógica actual, en una lógica de misa nueva, sería un poco difícil de entender. ¿Cómo puede ser que haya trompetas cuando el cura hace así, que la gente dice Señor mío y Dios mío, ¿no? En la elevación. Lo que sucede es que ahora pues se hace la misa de cara al pueblo y hay una especie de diálogo y todo se dice en voz alta, pero en la misa antigua, en la misa de siempre, el sacerdote hablaba en bajito, las palabras consecratorias eran en bajito y era habitual que hubiera un acompañamiento en las misas cantadas, era habitual, como eso es en secreto, era habitual que hubiera acompañamiento musical, normalmente es con un coro o sin coro, pero haciendo una melodía que sea pues de oración, ¿no? Pues yo qué sé, el Padre Nuestro musicalizado para que la gente pues vaya rezando al tiempo que el sacerdote va consagrando. ¿Bien? Eso se explica así el hecho de que pueda haber, claro, trompetas no es normal, pero imagino pues eso, que si era una fecha muy importante porque era la fecha en Asís de Santa Clara y se hace pues toda a lo grande esta misa con trompetas, impresionante. Omar quería participar porque está leyendo justo la biografía. Adelante, Omar. Sí, justo para un poquito ampliar en la biografía de Tolkien, del mismo autor de las cartas, Humphrey Camperton, justo en esta carta comenta de su viaje también que Tolkien hizo a Italia, y acá cito lo que dice, que Tolkien llevó un diario de ese viaje y en él registró la sensación de, 2 puntos, Tolkien dice, ir al corazón de la cristiandad, como un exiliado de las remotas provincias fronterizas que retorna a su hogar, o por lo menos al hogar de sus padres. En Venecia, entre los canales, dice Tolkien, casi libre de la maldita enfermedad del motor de combustión interna, de la que muere el mundo entero. Diciendo además, Venecia me ha parecido increíble, élficamente hermosa, como un sueño de la antigua Gondor o de Pelargir, la de las naves númenóreanas antes del regreso de la sombra. Eso es el agregado que me pareció comentar en esta carta. Buenísimo, sí, justo en la siguiente carta, en la carta 168 del 7 de septiembre a Richard Jeffrey, llama a Venecia, la llama Gondor, literalmente. Para los que les guste hacer alegorías, que también saldrá ese tema aquí, a Venecia la llama Gondor. Bueno, esta carta 168 es una contestación a un lector que había pedido una traducción de las palabras de apertura de una de las canciones de Bárbol en el libro 3, capítulo 4, y una explicación de varios nombres con inclusión de Onodrim, el nombre élfico Sindarin de los Ents. Para que vean, o sea, es impresionante. Nosotros ahora, bueno, yo no soy muy friki del tema de
las lenguas de la Tierra Media, pero los que lo son, es que ha habido frikis de las lenguas de la Tierra Media, pues desde que salió. Es que es tan espectacular y tan impresionante que inmediatamente los lectores pues les piden estas cosas, ¿no? Es muy gracioso que el lector escribió su nombre en letras Tengwar, en letras élficas, y Tolkien va y lo corrige, pero además me hace mucha gracia porque lo corrige, hace una transliteración con criterios fonéticos, ¿vale? Porque no sé si era CH, que él dice que se debería transliterar con una J o algo así. Bueno, los que entienden de eso lo sabrían explicar mucho mejor, pero me parece graciosísimo. Aún así, para los más puristas, dice que no hay reglas en la transliteración de las lenguas de nuestro mundo a las Tengwar. ¿Bien? Que no hay reglas. Dice, no hay reglas. Eso será importante para cuando haya discusiones acerca de cómo se escribe tal o cual palabra traducida. Luego habla de la Tierra Media, que dice, si no me equivoco, aquí era lo que yo quería confirmar, la llama En-Norath. En-Norath. Entiendo, en élfico, Tierra Media, por lo tanto, se llama En-Norath. Por lo tanto, podríamos decir que tiene un nombre. O sea, que es En-Norath. Esto no lo sabía. A mí me ha encantado. Bueno, dice también, Peregrin es por supuesto un verdadero nombre moderno, aunque significa viajero por tierras extrañas. No sé a qué se refiere con nombre moderno, me imagino que se refiere al nombre de nuestra sociedad, porque Peregrin, que signifique viajero por tierras extrañas, teniendo en cuenta que en latín peregrino se dice peregrinus, ¿no? Será pues eso, peregrino es un viajero por tierras extrañas. Así que me imagino que simplemente está sacado del latín, casi que directo, porque es, bueno, pues es muy similar, ¿no? Frodo, dice, Frodo es un verdadero nombre de tradición germánica. Su forma en inglés antiguo era Froda. Se conecta evidentemente con la antigua palabra Frod, que significa etimológicamente sabio por experiencia, pero tenía conexiones mitológicas con las leyendas de la Edad de Oro en el norte. Interesante cómo siempre en Tolkien se fusionan el mundo de En-Norath, el mundo de la Tierra Media, y el mundo nuestro, porque en su lógica no está hablando de un topus urano, no está hablando de un mundo de fantasía, está hablando de nuestro mundo, está hablando de una mitología, ¿no? Similar en ese sentido a la de la mitología germánica, de Thor, Odín, etcétera, que se desarrollan en nuestro mundo, similar, solo que en un tiempo pasado, similar a la de Grecia, que se desarrolla en nuestro mundo, solo que en un tiempo pasado, con el monte Olimpo, Zeus, etcétera, ¿no? Esa es la lógica de Tolkien es siempre de mitología, más que de creación de un mundo fantástico. Me hace mucha gracia porque también aquí en la firma aparecen unas Tengwar que, a ver, yo es que pensé que habría algún experto en Tengwar. Yo tengo este libro de la lengua de los elfos, que si me pongo puedo intentar traducir lo que pone aquí, pero vamos, lo haremos al final. Dice si nos da Namarie. tiempo. ¿Dice qué? Namarie. ¿Y significa? Bueno, es el saludo de Galadriel, ¿no? Es el Vale. dios, ¿no? La despedida. No saludo, sino la despedida, sí. Vale, entonces no es una firma, sino que es una despedida. Buenísimo. Sí, me emocioné. Buenísimo. Yo pensé que era una devolución de la broma del lector, porque el lector firmó en Tengwar. Bueno, buenísimo. Pasamos a la carta 169. Esta es del 11 de septiembre, escrita a Hugh Brogan, y es tan corta que merece la pena ser leída completa. Dice, su descubrimiento de Númenor en That Hideous Strength, de C.S. Lewis, es el descubrimiento de un plagio. O sea, toma, Lewis,
Bueno, no exactamente, pues utilizó la palabra tomada de mis leyendas de las edades primera y segunda en la creencia de que pronto aparecerían. O sea, dice que Lewis se le adelantó, pero no pensando que iba a ser con tanta anticipación. No ha sido así, pero supongo que ahora pueden aparecer. La ortografía Númenor es consecuencia de que escuchó la palabra pero no la vio. Númenore o Númenor significa en alto élfico simplemente tierra del oeste. En cuanto a la forma de la palabra de la tercera edad, me temo que fue inventada dramáticamente más que geológica o paleontológicamente. Lo cual me parece a mí súper interesante, ¿no? Porque hay que permitirse esto también un poco. El pobre de Tolkien es tan exacto en todo que se le pide lo que no se pide a nadie. O sea, se le pide que haya exactitud etimológica, histórico-geológica, paleontológica en la creación de todos los términos y oye, pues no. Esto es dramático, esto es que le hacía bien a la narración y por eso se llama Númenor y ya está. Y a veces hay que permitírselo. Por cierto, a veces, si continúo leyendo, por cierto, a veces deseo haber logrado un poco más de aproximación entre la imaginación o las teorías de los geólogos y mi mapa, pero eso solo habría causado más dificultades con la historia de la humanidad. Venga ya, es que solo Tolkien se puede exigir tantísimo, que haya una corrección en todas las ciencias posibles. Pues o sea, por eso es Tolkien, porque su nivel de exigencia, de autoexigencia para con su propia obra era espectacular. Carta 170 del 30 de septiembre del 55, dirigida a Allen y Unwin. Nada, brevísimo. ¿Cuándo es probable que aparezca ahora el volumen 3? Si algo no ocurre pronto, seré asesinado. Hasta eso es toda la carta, no hay mucho que decir. Borrador, en la carta 171 es un borrador en septiembre dirigido a Hugh Brogan. ¿Por qué? Porque, bueno, leo la introducción que merece la pena. En diciembre de 1954, Brogan le escribió a Tolkien criticando el estilo narrativo arcaico de partes de Las Dos Torres, en especial el capítulo El Rey del Castillo de Oro, que hace referencia a Rohan. Llamó a este estilo osiánico. Pausa. Ossian es el más grande poeta irlandés en la mitología irlandesa. O sea, así como en la mitología griega el más grande músico puede ser tal, pues aquí en la mitología irlandesa el más grande poeta irlandés es Ossian. Y hay una obra que se llama con el mismo nombre y pues hace referencia a esto, que es arcaico, que es antiguo, ¿no? E indicó que estaba de acuerdo con el crítico que lo describía como Thashery, que hace referencia al uso de un lenguaje arcaico afectado, es decir, falso, en las novelas. En el momento, Tolkien no le contestó, pero cuando el 18 de septiembre del 55 Brogan volvió a escribir disculpándose por haber sido impertinente, estúpido o adulador, Tolkien empezó a redactar esta carta, que se quedó en borrador. En el momento no lo envió, escribió en cambio una breve nota diciendo que debatir por carta la cuestión del arcaísmo insumiría demasiado tiempo y que postergaría el asunto hasta el próximo encuentro. Bueno, en esta carta Tolkien defiende una suerte de arcaísmo moderado, ¿bien? Entendiendo que el arcaísmo excesivo es falso, como dice él, el adjetivo que usa es afectado, ¿no? Que es falso y afectado. Y por otro lado, el lenguaje moderno implica una comprensión moderna del mundo. Esto es genial porque para Tolkien las lenguas están relacionadas con el ser de las sociedades. Entonces, una sociedad que piensa en lenguaje moderno, pues eso, tiene una forma de pensar en moderno y por lo tanto sería anacrónico que piensen, tengan una mentalidad heroica y medieval y en cambio tengan un lenguaje moderno. Dice él, habría lo que yo llamo anacronismo, él lo llama insinceridad de pensamiento. Dice, habría una insinceridad de pensamiento, una falta de unidad entre palabra y significado,
porque un rey que hablara según el estilo moderno no pensaría en absoluto en esos términos. Y cualquier referencia a dormir tranquilamente en la tumba, que es lo que hace Theoden en este caso, sería un deliberado arcaísmo de expresión por su parte. No importa qué palabras utilizara. Mucho más falso que el inglés arcaico que yo he utilizado. Como si alguien que no fuera cristiano se refiriera a alguna creencia cristiana que de hecho no lo conmueve en absoluto. Esto es brillante. A mí me parece espectacular el cuidado que tiene en ese sentido, ¿no? No es un falso histórico, es un correcto antropologismo. O sea, el hombre habla como piensa, piensa como siente, actúa. Entonces, hay una unidad en sus personajes. El lenguaje no es afectado, el lenguaje es coherente con ese acervo filosófico moral que hay sobreentendida en su obra, y que me parece que es justamente lo que más merece la pena de Tolkien. Dice que también esto se da en las descripciones. Dice, semejantes escenas heroicas no ocurren en una situación moderna a la que pertenece el idioma moderno. ¿Por qué ignorar deliberadamente, rechazar el empleo de la riqueza del inglés que nos permite una lección de estilo sin la menor posibilidad de ininteligibilidad? No veo mayor razón para no utilizar el estilo antiguo, mucho más conciso y vivido, que para cambiar las armas anticuadas, yelmos, escudos, cotas, por uniformes modernos. Es decir, si no puedo usar lenguaje arcaico para referirme a un combatiente heroico, pues entonces debería tampoco poder usar armas antiguas, ¿no? Yo en ese sentido creo que Tolkien en español habría sido espectacular. Imagínense que se hubiera quedado a vivir en Sevilla ese genio Tolkien, lo que podría haber hecho habría sido espectacular. Si hizo lo que hizo en un idioma como el inglés, donde es que justamente lo critican por eso, porque en inglés te obligan a un orden de las palabras formalmente. O sea, cuando tú quieres describir un objeto, no puedes describirlo en el orden que quieras, debes describirlo en un orden concreto. A lo mejor Gerard, que maneja más el inglés que yo, me sabrá corregir, pero por decir, primero tienes que decir el tamaño, luego el color. Si dices primero el color y luego el tamaño, estás hablando mal. Pues eso es, digamos, es demasiado mecánico y artificial, y a Tolkien no le gusta eso, le gusta pues un idioma más versátil, un inglés que él defiende, un inglés más versátil, ¿no? Y pues imagínense lo que habría hecho con un idioma tan absolutamente versátil como es el castellano, donde el orden de las palabras y todo se puede jugar con él mucho más. Así que, pues eso. Dice que ¿quién ha escrito el adjetivo cuando no da vía mata? Joaquín dice, el adjetivo cuando no da vida mata en el español. Así es. Bueno, continúo. Aquí dice justamente Tolkien habla de esto. Si el inglés moderno ha perdido el recurso de poner énfasis sobre una expresión deseada por motivos pictóricos y motivos zoológicos y colocarla en un destacado primer lugar sin la adición de un montón de palabras vacías, como dicen los chinos, tanto peor para él. Y tanto mejor cuanto más pronto lo recupere. Y alguien debe empezar la enseñanza a modo de ejemplo. Pues eso, genial. Tolkien ahí defendiendo un habla más natural. En la carta número 172 del 12 de octubre, Virgen del Pilar y patrona de toda la Hispanía, dirigida a Allen Unwin, merece la pena leer la introducción y la carta porque es tan breve. Bueno, Allen y Unwin propusieron publicar El Retorno del Rey el 20 de octubre del 55. Estamos a 8 días, ¿no? Entonces Tolkien les escribe: no fallen el 20 de octubre, es el último día posible. El 21 tengo que pronunciar la primera conferencia O'Donnell con retraso. Y tengo que esperar que una gran parte de mi audiencia esté tan divertida que se mantenga despierta hasta tarde por la noche y que no repare tan de cerca en mi grave falta de preparación como conferenciante sobre un tema céltico. De cualquier modo, quiero aludir con tacto al libro, pues parte de lo que deseo decir se refiere a la celtidad y en qué consiste como estructura lingüística. Interesante, ¿no? Él quiere que se publique para poder darle publicidad en esta primera conferencia O'Donnell,
y también porque hace sentido, pues eso, porque se refiere a la celticidad, no sé cómo él iba a engarzarlo, pero vamos. Efectivamente, el libro se publicó el 20 de octubre y la carta 173 ya es posterior a su publicación. El día 24 de octubre, a Catherine Farrer, con solo 4 días de publicada, dice Tolkien: estoy verdaderamente sorprendido por la recepción que obtuvo el anillo. Que sabemos que con el anillo se refiere a su obra. Y a decir verdad, muy complacido. Pero no creo haber desencadenado ola alguna. No creo, esto es Tolkien puro. No creo que una criatura tan pequeña como un hobbit o aún un hombre del tamaño que sea pueda hacer semejante cosa. Y si hay una ola, y creo que la hay, soy entonces lo bastante afortunado como para quedar atrapado en ella, pues de ella soy parte. Buenísimo, él es el primer fan de la Tierra Media, que a ver si me quedo con el nombre que le pone al principio. Quiero corroborar esto, pero es que Ennoraz. Bueno. Total, que se publica, es un éxito y los editores ahora sí quieren publicar el Silmarillion y no solo quieren publicarlo, sino que le urgen a hacerlo. Aquí hace una frase que yo creo que es no propiamente porque no es profeta Tolkien, pero se puede usar para atizar a Amazon un poco. Dice: me temo que todo el material de las edades primera y segunda sea elevadamente mítico o élfico y heroico, y nada hay en él de hobbitería. Está hablando de que no hay hobbits en la primera y segunda edad, está hablando de que si la hay no se narra, bueno, pero está claro que él no puso y probablemente no pretendía poner ninguna hobbitería, ¿no?, en la primera ni en la segunda edad. La carta 175 del 30 de noviembre de 1955 a la señora Molly Waldron. ¿Qué sucede? Que el señor, van a hablar sobre la radio. ¿Por qué? Porque El Señor de los Anillos fue emitido por la tercera cadena de la BBC durante el 55 y el 56. En el gran reparto, los papeles de Gandalf y Tom Bombadil fueron interpretados por el actor Norman Shelley. Bueno, entonces estamos en la carta 175, ¿no? Del 30 de noviembre. Se acaba de publicar hace, pues eso, hace un mes se ha publicado la tercera parte, El Retorno del Rey, y el éxito ha sido tal que ya la BBC pues hace lecturas del Señor de los Anillos en la radio. Tolkien comenta que dice: creo que el libro es del todo inadecuado para que se lo dramatice y no he disfrutado de las emisiones, aunque han mejorado. Imagínense lo que opinaría de las adaptaciones cinematográficas actuales. Tom Bombadil me pareció espantoso, pero peor todavía fueron las observaciones preliminares del locutor acerca de que Valla de Oro era su hija, y pone una exclamación, y que el hombre sauce era aliado de Mordor, y pone 2 exclamaciones. No puede concebir la gente criaturas hostiles a los hombres y los hobbits que los convierten en su presa sin estar aliados con el diablo. Esto es muy interesante porque habla también de una comprensión, de la naturaleza, del bien y del mal, que no es ¿cómo se dice? Antagónica, digamos, ¿no? Que no es, hay un partido de los buenos, ¿no? Hay el partido bueno y el partido malo. El partido bueno presidido por Dios y sus ángeles y los seres de bien y los seres de luz, y los Jedis, y el partido de los malos con el demonio en la cabeza, sus demonios chiquititos y todos los seres malignos, y los Sith, ¿no? Digamos, no hay eso, sino que simplemente está la corrupción de los individuos, que también va por cuenta propia, que efectivamente, pues sí, tendrá influencia, digamos, ¿no? Porque en el fondo todo el mal que hay en la Tierra Media es culpa de la disonancia que metió Melkor en la melodía, en la creación, ¿no? Y por lo tanto tiene un origen común. Sin embargo,
eso no significa que sean, digamos, un partido, un ejército, unos aliados. Y me parece que es bastante coherente con una cosmovisión realista del mundo, la que Tolkien tiene de su propia obra. Bien. El hecho de que el hombre sauce sea malo no significa que necesariamente sea aliado de Mordor, ¿no? Y la relación que hace él en ese sentido católica, ¿no? Al hablar del diablo es muy, muy buena. Como siempre, la carta 176 del 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, de 1955, a Naomi Mitchison, habla del tema de las alegorías. Porque todo el mundo inmediatamente, pues ya sabemos desde el primer libro, se empieza a decir que si Mordor era los nazis, etcétera, y él va diciendo que no por todos lados. Y aquí dice algo también muy interesante. Dice, no concibo a los enanos como judíos, a la vez nativos y ajenos en su lugar de nacimiento, en posesión de la lengua del país, pero con un acento que es consecuencia de su propia lengua privada. Por más que haya estas similaridades, Tolkien no lo concibe como una alegoría ni como ni que hubiera ningún tipo de relación, sino que, pues, es de nuevo, es la aplicabilidad, o sea, el mal que se desarrolla en el mundo real y el bien que se desarrolla en el mundo real es el mal y el bien que se desarrollan en su obra, porque está cargado de una filosofía, está cargado de una comprensión del mundo, de la moral y de todo, que es acorde a la de la realidad, ¿no? Y en ese sentido hay aplicabilidad, pero no alegoría. Dice también, lamento la infantil diversión que me procura la aritmética, pero hela aquí, el calendario numenoriano era un poco mejor que el gregoriano, pues el último tenía unos 26 segundos de adelanto y el numenoriano solo 17.2 de retraso. Es decir, por eso los calendarios coinciden, por eso los Tolkien celebramos en un día de calendario normal su fiesta, porque de nuevo es este mundo, solo que en un tiempo mítico. El mismo día, el 8 de diciembre, le escribe a Rainer Unwin la carta 177, justamente también hablando sobre la adaptación radiofónica del Señor de los Anillos, que se discutió en el programa de la BBC Los Críticos. Y el 16 de noviembre, W.H. Auden dio una charla sobre el libro en la que dijo que si a alguien le disgusta, nunca más volvería a confiar en su juicio literario sobre nada. Bueno, entre tanto, Edwin Muir, comentando El retorno del rey en el Observer del 27 de noviembre, escribió: todos los personajes son niños disfrazados de héroes adultos y nunca llegarán a la pubertad. Ninguno de ellos sabe nada sobre las mujeres. O sea, vemos el impacto que tiene inmediatamente en los medios de comunicación, que sí radio, que sí diarios, etc. Es impresionante el impacto que tiene en su momento. Al respecto, Leo dice: estuve de acuerdo con la opinión de los críticos sobre la adaptación radiofónica, pero más bien me molestó que después de confesar que ninguno de ellos había leído el libro, volcaran su atención sobre él y sobre mí, con inclusión de conjeturas acerca de mi religión. La gente que se dedica a los medios de comunicación no ha variado mucho. Opinan de lo que confiesan no saber, ¿no? Tampoco me gustó mucho Auden. De cualquier modo no es capaz de leer versos, pues tiene un pobre sentido rítmico, y deploré que hiciera del libro un test de gusto literario. Eso de que si a alguien no le gusta El Señor de los Anillos, entonces no es confiable en sentido literario, a Tolkien, por más que fuera un halago, no le gustó. No puede hacerse eso con obra alguna, y si se lo hace, solo se logra provocar la furia. Estaba del todo preparado para la respuesta de Robert Robinson, charlatán de feria, pero supongo que todo esto favorece las ventas. Mi correspondencia se ve ahora aumentada por cartas llenas de furia en contra de los críticos y el programa de la radio. Una señora mayor, en parte el modelo, es todo buenísimo. Hay una señora amiga de él, que es modelo, ¿no? Que es el modelo en el que Tolkien se basó para escribir a Lobelia, y le escribe:
Y de una señora mayor, en parte el modelo de Lobelia, en verdad, aunque ella no lo sospecha, por cierto, habría atacado a Auden y a otros si los hubiera tenido al alcance de su paraguas. O sea, una señora en la que él se inspira para hablar de Lobelia, que es un personaje pues, bastante despreciable, es fan de Tolkien y quisiera pegar a los que se meten con él. Luego dice también, malditos sean Edwin Muir y su adolescencia demorada. Es lo bastante mayor como para estar mejor enterado. Le haría bien, es el que dijo que ninguno de los personajes de Tolkien sabe nada de las mujeres. Le haría bien saber lo que las mujeres piensan de su sapiencia de las mujeres, especialmente como test de su mentalidad adulta. Si tuviera un título académico, lo nombraría candidato al profesorado de poesía como una dulce venganza. Bueno, la carta 178 del 12 de diciembre, dirigida a Allen y Unwin. ¿Quieren intervenir? Adelante, Omar, adelante. Sí, solamente otro aporte que encontré en la biografía, justo en esta parte de que estaba todo polarizado entre defensores y detractores. Al respecto, Tolkien dice que eso no le importaba demasiado, incluso le divertía. Y al respecto escribió, The Lord of the Rings is one of those things. If you like, you do. If you don't, you boo. O sea, El Señor de los Anillos es una de esas cosas que si te gustan, te gusta, y si no, la bucheas. Pero tú con boo, ¿no? Y bien jocoso el Tolkien frente a los comentarios detractores. Definitivamente yo creo que él estaba más familiarizado con los errores que él mismo ya veía, que no esperaba. Yo creo que se esperaba todas las críticas negativas y lo bueno más bien es lo que es nuevo para él, ¿no? Entonces como que todo lo que lo critica, él ya se sabe y peor, él seguro se ha criticado mucho más de lo que lo critican a él. Pero tiene muy buen sentido de humor. Eso es indiscutible. Sobre Lobelia, Jano escribía en el chat, Lobelia fue despreciable hasta el saneamiento de la comarca y poco antes de morir. Claro, totalmente de acuerdo, por supuesto. Por supuesto. Entonces, bueno, la carta 178, ya estamos en la antepenúltima carta, del 12 de diciembre, sobre Allen y Unwin, creo que es, no sé, probablemente en esta carta hay algún matiz que se me escapa. Yo no le encuentro mayor gracia al asunto, simplemente hablan sobre cambiar profesor por señor y ya está. Pero bueno. Carta 179 del 14 de diciembre a Hugh Brogan, de nuevo. ¿Qué sucede? Que Brogan escribió el 4 de diciembre diciendo que había tenido pesadillas recurrentes, según las cuales podría haber sido estúpido, torpe o dado una impresión errónea sobre su verdadera admiración por el gran libro. Por esa única ocasión en la que fue crítico, ¿no? Entonces Tolkien le responde, eche de su lado esa pesadilla, puedo soportar la crítica, pues no me ha hinchado el orgullo del éxito inesperado del Señor de los Anillos, aun cuando la crítica sea estúpida, injusta e incluso, como a veces sospecho, un poco maliciosa. Creo que hay alguien que quiere entrar, sí. A ver. No. Estaba escuchando como cuando alguien quiere entrar. Sí, ingresó Guadalupe. Ah, buenísimo. Tenemos dos Dice, Guadalupe. tenemos dos Guadalupes. Dice, eche de su lado esa pesadilla, ¿puedo soportar la crítica? Pues no me he hinchado de orgullo el éxito inesperado del Señor de los Anillos, aun cuando la crítica sea estúpida, injusta e incluso, como a veces sospecho, un poco maliciosa. De lo contrario, en bonito trance me vería con adjetivos como castrado u otras lindezas. Pero puede dejar que su pluma corra a voluntad. Es horrible escribir cartas a gente con las que uno tiene que ser cuidadoso. Pues me concede usted una atención muy comedida y una penetrante percepción. Vemos lo crítico que es Tolkien, por un lado, con quien manipula su obra, es decir, con quien la adapta, con quien pretende adaptarla y lo hace mal, o la interpreta mal, en ese sentido es muy crítico, pero es muy benevolente con quien hace juicios de valor respecto de su obra. O sea, no es el típico, yo soy súper importante, famosete, a mí no me toque nadie, ¿no? O sea, en un sentido sí es muy estricto. La Tierra Media es la Tierra Media y no hay que tergiversarla, pero en otro sentido es totalmente
que le da igual que se metan con él. Y llegamos a la última carta, que es grande, pero merece la pena ser leída completa, creo yo. A ver si nos da tiempo. El 14 de enero, ya en 1956, el 14 de enero de 1956, a un tal señor Thompson que no se identifica quién es un lector no identificado. ¿Bien? Dice: estimado señor Thompson, muchas gracias por su carta tan amable y alentadora. Habiéndome impuesto una tarea cuya arrogancia reconozco plenamente y que me hizo temblar, precisamente, restaurar para los ingleses una tradición épica y darles una mitología propia, es algo maravilloso que se le diga a uno que lo ha logrado, cuando menos para aquellos que tienen todavía el corazón y la mente iluminados. Esta es lo que yo decía en un inicio. Lo que pretende Tolkien no es crear un mundo de fantasía, es dar al mundo inglés una tradición épica y una mitología propia que no tenía, y que es lo que Tolkien quiere dar, porque, pues eso, el rey Arturo es francés y todas esas cosas, ¿no? Dice: ha sido un trabajo considerable que empezó tan pronto como fui capaz de comenzar algo, pero que se inició concretamente cuando era estudiante y comencé a explorar mi propia estética lingüística en la composición de lenguas. Digo que merece la pena leerlo porque es un resumen buenísimo. Fue al estallar la guerra de 1914 sobre mí cuando hice el descubrimiento de que las leyendas dependen de la lengua a la que pertenecen, que es lo que mencionábamos antes. Pero una lengua viva depende igualmente de las leyendas que transmite por tradición. Por ejemplo, que la mitología griega depende mucho más de la maravillosa estética de su lengua y por tanto de su nomenclatura de personajes y lugares, y menos de su contenido, de lo que la gente se da cuenta. Aunque por supuesto depende de ambos, y viceversa. Aquí podríamos pensar también entonces, cuando una mitología es asimilada por una sociedad posterior, también por eso va asimilando una serie de notas y caracteres propios, ¿no? El siglo de oro español, pienso, es absolutamente enamorado de la mitología griega, pero le da otro carácter, le da otra forma de ser justamente por su lengua diversa, ¿no? Continúo leyendo. El Volapük, el Esperanto, el Ido, el Novial, que son lenguas inventadas, etcétera, etcétera, están muertas, mucho más muertas que las antiguas lenguas que ya no se emplean, pues sus autores nunca inventaron una leyenda en Esperanto. Por tanto, empecé con el lenguaje, a pesar de que soy un filólogo por naturaleza y oficio, aunque siempre primordialmente interesado en los aspectos estéticos antes que en los funcionales del lenguaje, y me descubrí empeñado en la tarea de inventar leyendas del mismo sabor. O sea, a partir de su amor por las lenguas, desarrolla que estas lenguas sean vivas y no sean muertas, y por lo tanto que narren leyendas. Mis primeras obras fueron compuestas sobre todo en campamentos y hospitales entre 1915 y 1918, cuando el tiempo lo permitía. Pero creo que gran parte de esta especie de trabajo prosigue en otros niveles, es decir, más bajos, más profundos o más altos, introduce una falsa graduación. Cuando uno está diciendo cómo le va o aún durmiendo. Prosigue en otros niveles cuando uno está diciendo cómo le va o aún durmiendo. Hace mucho que he dejado de inventar, aunque aún los críticos condescendientes o burlones han alabado mi invención. O sea, lo que está diciendo es que él ha asumido las lenguas y las está connaturalizando, está viviendo con ellas, no está inventándolas académicamente, ¿no? Espero hasta que me parece que sé lo que realmente ha ocurrido, o hasta que la historia se escribe por sí misma. Así, aunque supe durante años que Frodo intervendría en alguna aventura con árboles en algún sitio corriente abajo del gran río, no tengo memoria de haber inventado a los Ents. Llegué por fin al pasaje y escribí el capítulo de Bárbol sin recordar el menor pensamiento previo, tal como es ahora. Y entonces vi que, por supuesto, no le había ocurrido a Frodo en absoluto, que le ocurrió a Merry y a Pippin, no a Frodo. Todo esto es aburrido, estoy seguro, pues aparentemente se centra en mí mismo, pero soy lo bastante mayor, como para tomar un interés desapasionado y científico en estas cuestiones, y citarme simplemente porque estoy interesado en la invención mitológica y el misterio de la creación literaria, o subcreación, como la he llamado en otro lugar. Y yo soy el corpus vile más prontamente disponible para el experimento o la observación. La principal razón de que hable así es, por supuesto, decir que todas estas cosas están más o menos escritas,
Apenas hay alguna referencia en El Señor de los Anillos a cosas que no existan realmente en su propio plano de realidad secundaria en su propio plano de realidad secundaria o subcreativa. Hace años que el Silmarillion fue ofrecido para ser publicado y se lo rechazó. Puede que de tales reveses surja el bien. El Señor de los Anillos fue el resultado de eso. Los hobbits habían recibido una bienvenida. Yo mismo los amaba, pues amo lo vulgar y lo simple tan intensamente como lo noble. Y nada conmueve más mi corazón, más allá de todas las pasiones y quebrantamientos del mundo, que el ennoblecimiento, desde el patito feo hasta Frodo. Trabajaría sobre los hobbits, y vi lo que debía hacer, como diría Gandalf, pues sin pensarlo, en una nota de presentación que escribí para el Hobbit, hablé del tiempo intermedio entre los días antiguos y el dominio de los hombres. De ello provino el eslabón perdido, la caída de Númenor, que dio lugar a alguna complejidad oculta. Porque cuando Faramir habla de su visión privada de la gran hora, habla por mí. Esa visión y ese sueño han estado siempre conmigo y ha sido heredado, solo lo descubrí recientemente, por uno de mis hijos. Sin embargo, tal ha sido el éxito de la obra, no financiero, pues los costes fueron enormes y nadie compra hoy un libro que puede pedir prestado. No he recibido todavía ni un cuarto de penique. Pero bueno, tal ha sido el éxito del Señor de los Anillos que el patito feo se ha convertido en el cisne del editor y sencillamente se me está intimidando para que dé forma definitiva a el Silmarillion o a cualquier otra cosa. En este borrador parece que no se envió, o si se envió, no ha sido registrado en las investigaciones de esta edición y por lo tanto no sabemos a quién se dirigió realmente, quién es este señor Thompson, ¿no? Bien porque la carta no se terminó de enviar, bien porque se rehizo y reenvió sin registro. Así que eso sería la última carta de hoy. La siguiente sesión tratará de la 181 a la 181 a la 186. Son pocas cartas porque son cartas más intensas. Así que, bueno, pues eso. No sé si desean hacer algún comentario o alguna reflexión. Yo creo que esta última carta es buenísima porque como que engloba un poco, es como que lo hubiéramos pensado perfecto porque engloba todo lo que hemos dicho en las cartas anteriores, básicamente. Adelante, Omar. Y justo de englobar las cartas anteriores. Él estaba hablando de las estudios sobre las lenguas y la que más, como recordamos, la lengua que más le llamó la atención fue la lengua finlandesa. No me acuerdo en qué carta. Y justo tradujo el Kalevala, que fue el cohete para escribir todo su legendario. Y bueno, quería comentar de la parte de, no, del lenguaje arcaico en esa carta que estaba como que peleando con el señor que le decía del que tiene que estar que sea un lenguaje moderno y lógico, pues, ¿no? Pero más que todo comentar de que el Tolkien es una autora básicamente antimoderno, ¿no? A diferencia de otros autores. Él como que trata de poner los valores tradicionales que son para él fuertes, ¿no? Coraje, honor, lealtad, sacrificio, comunidad y la naturaleza sobre todo, ¿no? Con todo lo que son los árboles. La Ahí, preindustrialización, sí. sí, como que me parece que para él Saruman debe ser algo industrializado, ¿no? Como a uso de la ciencia, cuando hace los Uruk-hai, etcétera, etcétera. Y le tiene tanto amor y cariño a los hobbies que pues, pienso que para él la comarca debe ser su modelo comunitario, su modelo de tradición y valores fuertes, ¿no? Eso quería comentar de esa carta que me quedé pensando. Sí, y de vida pausada y sosegada, efectivamente.
es claro, el ideal de Tolkien es claro, ¿no? Sí. Aunque al mismo tiempo, no porque digamos, a ver, hemos tenido cartas muy graciosas en las que habla del sufrimiento, de lo que le cuesta cuidar 4 gallinas. Entonces, no es que no conozca la chacra, bueno, la chacra, perdón, me ha salido el arequipeño que llevo dentro, que no conozca el campo y que lo tenga como una idolatría romanticista. No, él conoce el trabajo del campo y todo lo que implica. 4 gallinas le vuelven loco, pues imagínense. Pero creo que se refiere pues a eso, a que es una vida más pausada, es una vida más reflexiva, ¿no? Gerald, creo que ibas a comentar. Sí, sobre lo que decía al final es un éxito aunque no es financiero. Han pasado tantos años y no puede ver, no sé si lo llega a ver, no quiero spoilers, por favor, todavía no termino de leer, pero estaba viendo todavía hay un video que está corriendo por internet de cuando él está dibujando el Tengwar y los comentarios la gente ahí está que se pelea, ¿no? Por defendiéndolo y no defendiéndolo. Y uno de los comentarios era, tú porque tienes que defender a un rico, ¿no? Que es ahí un snob y no sé cuánto. Ay, lo que tú decías, ¿no? De todos pueden criticar sin tener la menor idea de qué lo están hablando, porque puede ser la impresión que te pueda dar, ¿no? Un británico rico. Y bueno, hemos leído todo los problemas económicos que ha tenido hasta el momento, ¿no? Y ahí en el chat estoy poniendo los nombres que encontré ahí en el Tolkien Enway. Enor y Enorath en Sindarin y Endor en Quenya, de Tierra Media. Buenísimo. Buenísimo. Que es la Tierra Media, ¿no? El nombre de la Tierra Media. Ajá. O sea, me imagino que es la traducción de el concepto Tierra Media Sí. en Noraz. Porque Literal. él habla en la carta, él habla de la raíz del término medio, ¿no? En. Sí. Y Enorath es incluso como un derivado de las tierras del medio, pero el nombre Tierra Media, Enor y Endor. Y seguro Buenísimo. tiene más nombres, pero sabes que es Tolkien, él le pone 1000 nombres a una sola cosa. No, porque es que es lo que ocurre en la realidad, o sea, ¿Cómo te dicen en Arequipa? pues eso. No, y luego, no solo a las personas, a los sitios, o sea, las ciudades cambian de nombre, las diferentes sociedades, o sea, mira, Alemania, en español es Alemania, en inglés es Germany y en alemán es Deutschland, o sea que, Nada que ver. claro, como para estar discutiendo, ¿no? Sí. Que solo tenga un nombre. Pues sí, pues sí. Por Genial. un lado, también leí que Tierra Media lo estaban asociando con Midgard, como cosmogonía de la mitología nórdica, de Asgard, Midgard y el otro que es el Midelgard. Es que No, no, Midgard es Midgard en la mitología nórdica es nuestro mundo. exacto. Por un lado también leí que Que se lo es, refería pues, a ¿no? eso. Sí. Sí, sí. Dice Carlos Mendoza, y también cuando su papá murió y su familia paterna le dio la espalda a su mamá por no abandonar su fe, Tolkien literalmente estuvo en la pobreza por un tiempo, efectivamente. Tuvieron que ser atendidos por su tío el cura, que justamente por ahí es cuando creo que, Carlos, me corregirás, pero creo que él llega a vivir un tiempo en Sevilla, ¿no? Tolkien. Creo que vive un tiempo en Sevilla porque su tío el cura vivía por ahí. Ese dato, Javier, sí no lo sabía. Yo sabía solo la parte cuando fallece, pues, ¿no? Y luego, claro, el padre que fue su tutor lo acoge y se vuelve monaguillo suyo durante años, ¿no? Sí, sí. Ujú. Pero buen dato. O sea, ¿fue a España? Creo que sí. Creo que vivió en Sevilla. Mm. Y eso es lo que yo me acuerdo de una broma que dicen que Tolkien, claro, arriba España,
que Tolkien es inglés, pero se salva por haber vivido en Sevilla un tiempo. Así que no lo sé, pero vamos, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Quizás estuvo solo de pasada o algo así, no sé. Bueno, señores, nos tomamos una foto.